Muy buenos días a todos. Los saludamos desde Culiacán, Sinaloa, agradeciendo al gobierno de Sinaloa, a su gobernador, a la señora secretaria de Educación Pública, la posibilidad de que Mejoredu desde esta ciudad pueda presentar hoy las memorias del foro que realizó Mejoredu sobre la situación de los niños, los jóvenes y los adolescentes migrantes. En noviembre del 2021, la Mejoredu convocó a expertos, a docentes y a responsables del tema de niños migrantes, desde el ámbito internacional a la UNICEF, desde el mundo académico al Colegio de la Frontera Norte, desde la responsabilidad gubernamental al CONAFE, organismo responsable del tema en nuestro sistema educativo, así como a representantes de autoridades locales, de estados, expulsores de niños o receptores de niños migrantes. También invitamos a un grupo de docentes que nos compartieron las preocupaciones en el tema. El mundo de la migración nos ha cambiado en los últimos años. Estábamos acostumbrados a recibir, en el caso de estados como Sinaloa, a niños que venían de los estados de Guerrero, de Oaxaca, de Michoacán, de Guanajuato, y venían aquí con sus padres a trabajar en el campo, a la recolección de las cosechas, particularmente de las legumbres. Se trataba siempre de niños nuestros. El mundo de la migración se ha modificado de manera radical. Y hoy, estados que solo eran expulsores, hoy son receptores también de niños. Pero ya no solo de niños mexicanos. Están los niños centroamericanos, niños caribeños, y en muchos casos europeos o africanos. Y estamos frente a niños que dificultan la atención porque estamos hablando de niños con un idioma distinto al español y obviamente con una historia de sus países que difícilmente conocen nuestros maestros. Nos sorprendió durante el seminario los comentarios de los docentes de Chiapas, considerados desde acá como un estado expulsor de niños. Pues hoy es receptor de niños centroamericanos que llegan a las fincas cafetaleras a trabajar y que tiene que atender el gobierno de Chiapas al margen de los que luego salen de Chiapas para hacer el recorrido particularmente por esta zona del país, Sinaloa, Sonora, Baja California, etcétera. Entonces, Mejoredu convoca a todas estas instituciones que desde distintos niveles o han estudiado o tienen responsabilidades y eso nos da para escribir unas memorias de que fue un encuentro exitoso. Hoy presentamos las memorias y vamos a escuchar la opinión de expertos, de gentes que están involucradas en el tema desde la universidad donde laboran, desde la universidad donde son docentes o investigadores, y también nos encontramos con expertos en el tema y con operadores, con maestros que en Sinaloa les ha tocado atender a niños migrantes. En Sinaloa se logró sensibilizar a la sociedad sinaloense del problema de niños migrantes. Lo más importante, sensibilizar a los grandes agricultores sinaloenses que en su momento ayudaron a la construcción de una red de escuelas cercanas a los campos donde tenían sus habitaciones sus padres. UNICEF, la CEPIC, la Universidad de Sinaloa, la Universidad Indígena, todos, y con la UNICEF trabajando, reitero,
se lograron experimentar algunas posibilidades de trabajo. Para el rezago escolar, la boleta itinerante. El niño que llegaba a Sinaloa estaba 2 meses, movían a su padre para Sonora, que pudiera encajar, engancharse con el sistema educativo de Sonora para poder continuar con sus estudios y con su registro. La idea hoy, desde un estado que ha sido ejemplo en el manejo de esta problemática, es repensar otra vez el tema. Hoy más complicado que antes por esta nueva manera de comportamiento de la migración a México. Reitero, no solamente estamos hablando de centroamericanos que hablan el español, sino estamos hablando de niños caribeños que hablan francés u otro idioma y que además con historias de sus países que nuestros docentes no tienen la facilidad. Por eso es tan importante que hoy nos juntemos acá, que presentemos estas memorias y que impulsemos desde Sinaloa un esfuerzo institucional para apoyar a los niños migrantes. Urge apoyos para el tema. Necesitamos apoyos del gobierno federal, pero también de los gobiernos de los estados, pero también de los empresarios agrícolas que reciben a los niños. Necesitamos involucrarnos a todos porque la situación obviamente hoy es más complicada que hace algunos años. Este es el motivo de esta presentación y hoy se presentarán los expertos o los representantes de instituciones o los docentes que tienen experiencias en el tema. Empezamos con Francisco Miranda. Muchas gracias. Mi nombre es Francisco Miranda y soy el titular de la Unidad de Evaluación Diagnóstica de la Comisión Nacional para la Mejora Continua. Muchas gracias por la invitación. Maestro. Buenas tardes, mi nombre es Florencio Posadas, soy profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa y quiero en primer término pues expresar mi agradecimiento a la Secretaría de Educación Pública y las diversas instituciones que convocan y que invitan a este evento. Muchas gracias. Soy Maritrini González Sáiz, soy coordinadora estatal de atención a las niñas migrantes en Sinaloa. Gracias por la invitación. Buenas tardes, mi nombre es Zaida Cavada López, soy docente de preescolar en atención a la niñez migrante. Celso Ortiz Marín, de la Universidad Autónoma Indígena de México y miembro de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas. Llevo aproximadamente 20-25 años trabajando el tema de jornaleros agrícolas, no solo el noroeste del país, sino desde las comunidades expulsoras de donde son originarios los jornaleros agrícolas. Y quiero agradecer a la CEPIC por haberme invitado y a las diferentes autoridades a estar en este panel. Muchas gracias. Pues empezamos escuchando las opiniones de nuestros invitados y otra vez con Francisco Miranda. Bueno, buenos días a todas y a todos de nueva cuenta. Quiero comenzar quizás señalando que la población jornalera agrícola migrante, sus hijas y sus hijos, quizás es la población que expresa las mayores exclusiones y discriminaciones y situaciones de vulnerabilidad del país. Y eso creo que es un tema que todos debemos tener en cuenta. En la Comisión Nacional para la Mejora Continua hemos emprendido un estudio para mejorar la atención a esta niñez de jornaleros agrícolas migrantes, inscrito en esta idea de inclusión, equidad y atención a la diversidad. Y yo quisiera iniciar esta conversación planteándoles un poco el marco, el encuadre de la información que tenemos, que por cierto debo señalar
que ya de entrada tenemos ahí un gran desafío porque no tenemos información suficientemente actualizada que nos permita dar cuenta de la dimensión de este fenómeno que es histórico en el país y, como ya se señalaba, se empieza a ser cada vez más complejo. Déjenme rápidamente compartir algunas cifras como para tener un encuadre de esta conversación. Miren ustedes, según el último reporte del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas Migrantes del 2017, se estimaba una cantidad aproximada de 7.3 millones de jornaleros agrícolas, incluidos sus familias. La estimación que han hecho varios analistas es que de esta población aproximadamente entre 1/3 y 1/4 parte son jornaleros agrícolas migrantes, lo que equivale aproximadamente entre 1.8 y 2.4 millones de personas. O sea, ese es el tamaño de esta población que migra al interior del territorio nacional. Cifras de la Secretaría de Educación Pública del año 2015, y perdónenme las cifras, pero esas son las últimas cifras disponibles, estimó que existían entre 279,000 y 326,000 niñas, niños y adolescentes de familias de jornaleros agrícolas migrantes en edad de cursar la educación básica. En este sentido, hacia el cierre del 2018, la SEP señalaba una atención educativa a casi 60,000 estudiantes y CONAFE reportaba una atención de 6,312 alumnos. Si hacemos una cuenta muy preliminar de ello, esto significaría que solo se atiende aproximadamente al 20% de la población de niñas, niños, adolescentes que son hijos de familias jornaleras migrantes. Incluso los especialistas señalan que esta cifra pudiera estar sobreestimada por la diferencia de cifras, pero es un buen referente porque esto implica que un porcentaje cercano al 80% de estas niñas, de estos niños y estos adolescentes no está en las escuelas y no está cursando los grados escolares que por derecho le correspondería estudiar. Esto implica que lo que pasa en Sinaloa es muy importante para replantear y fortalecer muchas de las acciones que se han venido planteando. Sinaloa es el estado que es la principal entidad receptora neta de jornaleros agrícolas migrantes a nivel nacional. Y esto es un dato muy importante porque la atención educativa que recibe esta niñez en el estado, por su tamaño, por su diversidad, es muy importante. El propio Plan Estatal de Desarrollo de la entidad 2022-2027, para que se dé una idea de la importancia de este fenómeno, reportó que en plena pandemia por COVID-19 arribaron a los campos agrícolas 180,000 jornaleros y jornaleros para ser contratados por las empresas agrícolas exportadoras del estado. Eso es un tema muy importante porque demuestra la importancia que tiene para estos sectores de población este tipo de tareas y este tipo de trabajos y por supuesto la implicación que tienen para sus hijas y por sus hijos, porque se trata de familias que viven, que migran de manera conjunta con sus padres de familia. Entonces, que sirva esto como un primer marco de referencia, creo que es muy importante tenerlo en cuenta, porque por supuesto que tenemos retos de cobertura de esta población, tenemos reto de atención educativa y por supuesto que tenemos retos enormes en materia de aprendizaje, que es otro de los grandes temas que tenemos que abordar para mejorar la atención educativa de esta población. Me gustaría dejarlo ahí y quizá en una segunda intervención poder comentar algunos puntos de vista sobre las implicaciones de política pública que esto tiene para Sinaloa y para el país, por supuesto.
Hoy le pediríamos a Maritrini que nos cuente las estrategias que para la atención de esta población se siguen desde Sinaloa, desde su Secretaría de Educación Pública y Cultura. Gracias. La atención a la niñez migrante en Sinaloa va hasta 1970, es lo que encontramos, ¿no? Con ciertas deficiencias, con ciertas circunstancias, y ha ido mejorando con los programas federales, con el apoyo del gobierno del estado, con el apoyo económico del Congreso, con la capacitación, la integración de este programa a la Secretaría de Educación Pública. Sabemos que hasta 2020, pues el tema federal, hubo ahí una situación donde se dejó de administrar recursos para el programa. Sin embargo, el Estado asumió al ser un Estado receptor la responsabilidad de atender junto con CONAFE, porque hay que decirlo, junto con CONAFE, junto con los empresarios agrícolas, porque hay que decirlo también que en muchos de estos casos ellos aportan cerca del 30% de lo que se le paga al maestro, ¿no? Sinaloa tiene al año lo que tenemos registrado en migrantes, ¿no? Como lo decía Francisco, hay un tema donde es difícil el acceso a datos certeros sobre la migración en México, ya sea pues de los que estamos recibiendo de otros países, pero también de la migración interna, de los que vienen de Guerrero, Oaxaca, principalmente es Guerrero. El 50% de los estudiantes que tenemos registrados en el programa de migrantes es Guerrero, ¿no? Otra parte es Sinaloa, es la misma zona serrana de Sinaloa donde vienen a buscar oportunidad también, ¿no? Recibimos cerca de 9,000 alumnos por ciclo escolar. Eso es lo que se va manteniendo. Y sí me llama la atención cuando hablamos de en plena pandemia tuvimos tal número de estudiantes en Sinaloa, y sí, porque hay que entender que el programa de migrantes no obedece a un ciclo escolar, no obedece a un año fiscal, no obedece a ninguna de estas circunstancias, ¿no? Entonces, también en las proyecciones administrativas es algo complejo tener datos certeros, porque me preguntan, oye Maritrini, ¿cuántos maestros vamos a necesitar? ¿Cuánto presupuesto vamos a ejercer? Y yo digo, pues hay que ir al súper y hay que ver en cuánto está el tomate. Hay que ver si va a llover. Hay que ver cuánto ha perdido el empresario en este tiempo. Entonces, dependemos de cosas tan complejas como el clima, como el mercado, como la economía, para poder atender a esta población, ¿no? La otra circunstancia es el acceso a la educación, ¿no? El cómo los vamos a contar, cómo sabemos. Tenemos un gran socio que es CONAFE, pero creo que sí es una sobreestimación, ¿no? Creo que sí hay todavía en Sinaloa bastantes niños migrantes o personas en edad escolar que necesitamos ver dónde están y atenderlos, ¿sí? Entonces, simplemente también otra de las circunstancias del programa es el tiempo que los tenemos, ¿no? Eso también aparece en las memorias, pasa en todos los estados, pasa aquí en Sinaloa también, cuando tenemos a los alumnos 3, 4, 5 meses y después pues ya no sabemos qué pasa con ellos, ¿no?
Entonces es parte del reto también para los docentes, para los directores, para el personal administrativo, cómo le vamos a dar seguimiento a estos alumnos. Para tener una idea de cómo se comporta la llegada, en octubre empiezan a llegar, octubre, noviembre, diciembre, por lo menos en el programa de migrantes, tenemos un repunte en diciembre, enero, febrero, marzo es donde está un poco más alta la matrícula, por llamarlo así, y a mediados de abril, como empieza a subir la temperatura, empieza a bajar la matrícula, ¿no? Empiezan a retirarse, se retiran de la noche a la mañana. A finales de mayo teníamos 5,025 alumnos en la matrícula, cuando en marzo teníamos cerca de 8,790. Y ahorita esta semana, porque cambia cada semana, tenemos 2,635 alumnos. Entonces, para darnos una idea más o menos de cómo se comporta el programa en el estado, esa es la dinámica, ¿no? Gracias. Pues ahora vamos a pedirle a Florencio Posadas y a Celso Marín nos digan cómo piensan que debe enfrentarse la colosal tarea de atender a la migración interna, pero también a la migración externa. Primeramente nos gustaría que nos diera su opinión, Florencio. Sí, con mucho gusto. Bueno, nos habían pedido nada más una breve aclaración originalmente que comentáramos la primera intervención que viene en las memorias, pero la voy a obviar porque creo que las intervenciones anteriores van a estar directamente relacionadas con lo que voy a decir. Creo que es necesario destacar precisamente en el contexto de nuestro estado, del estado de Sinaloa, quiénes son los migrantes, y dentro de los migrantes, pues los distintos tipos de migración. El mundo migrante es muy abigarrado, es muy heterogéneo. Hay migración interna, externa, internacional, etcétera. Florentino se ha puesto énfasis en la migración internacional, porque es lo que está en los medios, es lo que impacta más en términos de política migrante a nivel nacional y a nivel internacional. La presencia de migrantes del norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, y no únicamente, sino de otros países de América Latina y del resto del mundo, ¿no? Tratando de alcanzar la frontera norte para llegar a Estados Unidos. De modo tal que esa migración en Sinaloa es, en términos generales, una migración de paso. En Chiapas, en los lugares casi de origen dentro del territorio nacional, y en los lugares de destino dentro del territorio nacional, se llegan a crear tapones, ¿no? y grandes conflictos de todo tipo, económico y social, para no hablar de la política internacional. Pero en Sinaloa creo que hasta ahora es una migración de paso. Al menos no conozco datos, y menos en el terreno de la educación, que nos permiten afirmar que se están quedando una gran cantidad de este flujo migratorio internacional. Y esta no es una de las principales corrientes migratorias que se dirigen hacia el norte. Entonces, me parece, quiero destacar y priorizar por su importancia, ¿no?, al jornalero agrícola migrante y a su familia migrante, que creo que es la que en nuestro estado tiene la mayor relevancia.
sin descartar ningún otro tipo de migración, ¿no? Hay una tendencia a considerar a los migrantes como una especie de indigentes, a los que hay que socorrer, a los que hay que brindar auxilio humanitario, ¿no? Pero creo que y en gran medida esos son, cuando están de paso, cuando están en la circulación. Pero en el caso del jornalero agrícola migrante y de la familia jornalera agrícola migrante, estamos hablando de trabajadores, de mano de obra asalariada, que no trabajan en economías de autoconsumo. La mayoría ni siquiera tienen parcela, ni siquiera tienen tierras, y que se incrustan en las ramas de la economía, en el caso del noroeste, ¿no? En el caso de Sinaloa, de Sonora y de Baja California, en la agricultura más avanzada, en la agricultura capitalista de punta. Esos son en ese tipo de economía se incrustan la familia jornalera agrícola migrante. Entonces, yo centraría mi atención en el contexto de Sinaloa, en este tipo de migración, y a partir de ahí, pues hacer una tipología elemental, ¿no? Fundamental, sobre este mundo jornalero de la familia jornalera agrícola migrante en Sinaloa. Y para mí está claro que hay jornaleros agrícolas que son locales, ¿no? Locales quiere decir que ya residen en Sinaloa, independientemente de que hayan migrado, ¿no? Y dentro de los locales hay locales que nunca han migrado y hay locales que sí han migrado o que son exmigrantes. Y dentro de los migrantes, en sentido riguroso, en sentido estricto, pues hay por lo menos dos grandes tipos de migrantes: pendulares y circulares. De acuerdo con fuentes oficiales que son escasas, que son insuficientes, que no están actualizadas, ¿no? Porque en ello coincido plenamente, ¿no? INEGI tiene muy poca información y es una información estandarizada. La poca información que había sobre el mundo jornalero agrícola y el jornalero agrícola migrante en especial, los desarrollaba el Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas, que dependía de la Secretaría de Desarrollo Social y que desapareció, y en su lugar no se ha sustituido por otro organismo, y tampoco esta importante función de investigar que desarrollaba el programa anterior, pues se desarrolla actualmente para actualizar la información que tenemos. Entonces, de acuerdo con los datos oficiales y nuestros datos obtenidos en el trabajo de campo y la aplicación de cuestionarios y entrevistas a muestras representativas de trabajadores agrícolas asalariados, en los lugares de concentración más importantes desde el punto de vista económico en el noroeste mexicano, que son en Baja California, el Valle de San Quintín, que en Sonora es el poblado de Miguel Alemán en la costa de Hermosillo, y que en Sinaloa es el poblado de Villa Juárez. Yo plantearía el siguiente perfil de la mayor parte de la mano de obra asalariada del campo en Sinaloa. En primer lugar, es eventual y con baja calificación. Más del 90% es mano de obra no calificada, aunque también hay semicalificada y calificada, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de empresas
capitalistas altamente desarrolladas que producen para el mercado nacional, pero fundamentalmente para el internacional. Ahí también hay mano de obra semicalificada y calificada, pero el grueso, el 90% es mano de obra no calificada y poca escolaridad. Cuarto año de primaria en promedio, ¿no? La mayoría no tienen parcela, no tienen tierra, ¿no? La mayoría son locales, no migrantes. En términos estrictos, son población adulta, es población urbana, no rural. Si tomamos como referente la división población rural menor a 2.500 habitantes y población mayor de 2.500 habitantes, pues semiurbana o urbana. Y en el caso de Villajuárez estamos hablando de alrededor de 30.000 habitantes, es zona urbana, ¿no? Algunos habitan incluso no se desplazan a partir de Villajuárez hacia los campos agrícolas, sino de otras ciudades cercanas, de Culiacán, de Costa Rica, del Dorado, ¿no? Y son trabajadores agrícolas locales. La mayoría no son indígenas, pero hay un porcentaje importante de indígenas y la mayoría es mano de obra masculina. Además, en la producción de los cultivos principales que requieren asalariados como chile, tomate rojo y verde y calabacita, prevalecen porcentajes altos de mujeres, 26%, de indígenas, 21%, de migrantes, el 31%, que coincide con las cifras mencionadas por Francisco, ¿no? Y la compañera, ¿no? Y personas de mayor antigüedad, de preferencia hombres de edad madura, de 36 años en promedio, con experiencia laboral media de 22 años y nivel educativo bajo, repito, cuarto de primaria como promedio, con estabilidad relativa en el puesto y especializados en una labor o máquina, además de un sector minoritario de trabajadores calificados con salarios más altos. Ese es el mundo jornalero, ¿no? Agrícola en nuestro estado, o el más importante desde mi punto de vista, ¿no? Hay en la intervención presentada por la ponente en la memoria, la maestra Lidia, ¿no? Hay una serie de consideraciones ya estrictamente de carácter pedagógico, ¿no? Que tienen que ver con el proceso de enseñanza y aprendizaje, que es necesario retomar y que resumen la sensibilidad pedagógica para enfrentar los grandes problemas y los grandes retos, porque estamos hablando de un mundo jornalero, repito, ¿no? Con elevados niveles de analfabetismo, ¿no? Y con bajos niveles de escolaridad, y que se enfrentan a múltiples problemas, no únicamente de carácter pedagógico, sino de todo tipo para poder avanzar. A Celso le amplío la pregunta, aprovechando que nos decía que él tiene experiencia de trabajo, no solamente con los niños que llegan a Sinaloa o son de Sinaloa, sino que ha trabajado con las comunidades llamadas expulsoras. Y le diría que la preocupación está dada en esta migración externa, ¿qué tanto en el tema educativo está afectando? Estamos viendo fenómenos migratorios en la frontera norte, donde por ejemplo se habla en Tijuana de la pequeña Haití, ¿sí? Donde hay toda una comunidad de haitianos que viven en esta comunidad. Entonces, si nos podemos salir un poquito de Sinaloa, o por ejemplo, ¿qué pasa con estos niños que atraviesan la frontera de los Estados Unidos, o cómo está la circunstancia de estos niños y que pasan solos, que pasan sin un adulto acompañante? Entonces, si nos permites, ampliamos
la pregunta, ya que la respuesta de Sinaloa pues no la dio aquí nuestro compañero. Sí, claro, muchas gracias. Sí, nada más para puntualizar brevemente lo que dice el doctor Florencio. En el 2017-18 hice un estudio de los principales asentamientos en Sinaloa, lo que es la parte de Elota, Nabolato, Culiacán y Guasave. Todas estas sindicaturas de Juan José Ríos, Ruiz Cortines, que también hay muchos allá asentamientos, ¿no? Y sí, son pocos los que hay, encontré pocas familias guatemaltecas, no sé ahorita con este flujo más, ¿no? La otra cuestión que yo me muevo tanto en el ámbito académico como en el ámbito social, y como mencioné hace un momento, pertenezco a la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas de México, que está conformada principalmente por organizaciones de base, organizaciones de los estados expulsores, y nada más habemos 2 académicos, los demás son, inclusive varios de ellos han sido jornaleros, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, León, la propia Ciudad de México, porque en la Ciudad de México también hay jornaleros agrícolas en la parte de Milpalta, ¿no? El corte del nopal, que a veces uno cree que la Ciudad de México no tiene zona rural y tiene bastante, y llega mucho jornalero de Morelos, yo aquí en Sinaloa y Sonora, que hay otros compañeros. La cuestión esta quisiera empezar con esto, ¿qué pasa con los niños en las comunidades expulsoras, principalmente de Guerrero? Hay una situación muy complicada, que nosotros tenemos reuniones, la última reunión fue en marzo, con todos los compañeros y hacer un diagnóstico de qué está pasando con los jornaleros, y me voy a concentrar en la educación. Muchas escuelas cerraron, totalmente cerraron en la montaña de Guerrero, sabemos por lo de la pandemia, pero también por circunstancias de recursos que cerraron, o sea, cerraron las escuelas, dijeron, y se quedaron los niños sin atención. La otra cuestión que también se ha registrado, que a partir de esto el hombre sale, pero la mujer también se tuvo que quedar, y la carga, ¿no? La carga que se le viene a la jefa de hogar con el niño, y en algunas escuelas cuando hay, pues ella es la que tiene que sustituir al maestro, ¿no? En la enseñanza, que lo que le dejaban, etcétera. La cuestión esta en cuanto a los centroamericanos, bueno, ya se dijo, aquí casi no hay, pero en Tijuana acabo de llegar la semana pasada porque estamos allá trabajando con un grupo de investigadores del Colegio de la Frontera Norte, del Colegio de Sonora y de la Unison, que estamos precisamente, nosotros queremos levantar una encuesta del noroeste, una encuesta que dé cuenta más específicamente cuánta población jornalera hay. Todo esto nosotros sabemos que la última encuesta que el programa de atención a jornaleros agrícolas levantó hace más de 10 años, no se ha levantado, ¿no? Y no creo que se levante pronto. Lo que sí se podría hacer, lo que están haciendo otros estados, que hay falta investigar Jalisco. Jalisco es uno de los estados que está por levantar una encuesta de cuántos jornaleros hay asentados, etcétera. Y sí, no tengo datos exactos de lo que está pasando en Tijuana, pero pues es una gran cantidad de población que ya está asentada o está esperando pasar a Estados Unidos, ¿no? Y en la economía formal, informal, los ve uno en todas partes, ¿no? Que esa es otra situación que se tendría que ver. Y termino con esto. Yo cuando leí las memorias de los 3 principales que exponen la primera parte, hay muchas cuestiones que uno hace reflexionar para lo que es Sinaloa, ¿no? Es una gran complejidad. Sí hay asentamientos, principalmente de Villa Juárez, pero también hay una gran movilidad, ¿sí? Dentro de propio Villa Juárez,
como lo expone para el caso de Lidia Jerónimo para Veracruz, que hay como en la propia comunidad los niños circulan, ¿no? Y en Villajuárez también vemos eso. Pero también vemos de la parte de Chiapas que expone Carlos Pérez, que igual me hace recordar mucho lo de Villajuárez, por la gran diversidad, Termino con esto. Se podría decir que Escuinapa, en Villa Unión, es otro Sinaloa. Ahí no hay ni una atención, no solo en la educación, ni en ninguna otra cuestión. Por ejemplo, en inspecciones laborales, ¿sí? Entonces hay otra cuestión. Sinaloa se ha vuelto tan complejo, ¿sí? Estamos hablando que hay casi entre 18 y 22 grupos originarios asentados, más los Mayo Yoreme, pero las cifras dicen, en el 2018, CDI decía que eran 52,000. No, yo creo que es el doble o el triple. ¿Sí? Entonces, esa complejidad, ese gran reto, y más adelante les platicaré de experiencias que tienen compañeros en Guanajuato con población indígena. El Centro Indígena de Desarrollo Loyola tiene una experiencia bien interesante para la población. Es una escuela para niños indígenas, migrantes. Terminaré con eso. Gracias. Uno de los autores de la memoria que hoy nos reúne, el profesor Carlos Pérez Francisco, maestro en una zona cafetalera de Chiapas, condensó en 7 los grandes retos de las escuelas migrantes. La oscilación entre la cantidad de alumnos, el multinivel escolar, los aprendizajes esperados, la diversidad cultural, la movilidad, el rezago cognitivo y la desnutrición. ¿Qué piensa la maestra Zaida Cavada de esta opinión de este participante en las memorias? Bueno, al leer las memorias tanto de la maestra Lidia como del profesor Carlos, pues la verdad me identifiqué mucho con lo que pasamos aquí en Sinaloa. Yo soy maestra de atención a la niñez migrante, tengo 13 años trabajando desde que estaba estudiando, pero yo vengo de un campo agrícola. Yo nací y crecí hasta los 5 años en un campo agrícola, todo el tiempo he estado relacionada con personas de migrantes, he tenido amigos que son migrantes y nos han platicado todo lo que sufren en la trayectoria de su lugar de origen a llegar aquí. En nuestras escuelas ahorita podemos ver un gran cambio. Hace 25 años que yo estaba en preescolar, los campos tenían los salones de lámina galvanizada. Era poco el mobiliario que había. Ahorita se puede decir que el 80% de un 100% de las escuelas son de material, cuentan con aire, tienen mobiliario para todos los alumnos. Cuando yo inicié mi trabajo ante la atención a la niñez migrante, me acuerdo que entré a un campo muy bonito, mi salón era muy grande, pero solo contaba con una mesa de madera chiquita. Y tenía una matrícula de 34 alumnos, sin mobiliario, sin material, sin pizarrón. Me quedé yo así como de que, ¿qué voy a hacer? Porque yo en ese tiempo estaba estudiando. No había otro más que idearte tú cómo vas a trabajar con esos niños, cómo atenderlos. Y pienso yo que es algo que vivimos día a día, los maestros que nos dedicamos a trabajar con los niños migrantes. Porque tenemos que estar adecuando nuestra planificación a las necesidades de los alumnos, al contexto en el que viven.
tenemos que estar adecuando la planificación a las necesidades de los alumnos que van llegando, porque en octubre llegan unos tantos, pero en todo el ciclo siguen llegando alumnos y no podemos empezar de nuevo. Tenemos que partir desde lo que ya tenemos con los alumnos que están desde un principio. Tenemos que avanzar con ellos. Es un gran reto que enfrentamos, porque tenemos grupos de preescolar, de primaria, donde se atiende no solo un grado. Hay grupos donde se atienden 34 niños de preescolar, pero 18 son de primero, 20 son de segundo y el resto es de tercero. Y a lo mejor uno como docente puede hacer una actividad donde los de segundo y de tercero den lo mismo, pero el del primero no va a responder igual. Entonces sí es una tarea que tenemos los docentes de estar modificando, estar investigando la forma en que vamos a trabajar con ellos. Otro reto que nosotros enfrentamos es a veces el no entender el idioma o la lengua en que los niños hablan. A mí me tocó tener un niño que hablaba mixteco y la forma en que yo me comunicaba con él era agarrar una hoja, dibujar yo el trabajo, decirle, vas a hacer esto, vas a hacer el otro, no sé si me entendía o no, y dejarle la hoja. Ya le decía yo, vas a hacer esto, mira, vas a hacer un cuadro, si era una figura, luego yo me hacía la figura que tenía que hacer el niño, la coloreaba y ya después le decía, hazlo tú, le daba una hoja en blanco. Yo creo que sí me entendía porque muchas veces terminaba los trabajos, pero todo era seña. ¿Por qué? Porque pues desafortunadamente no estamos preparados para atender a niños que hablen otro idioma. Y eso pasa en todo. La atención a la niñez migrante, el programa tiene desde inicial hasta secundaria y en todos los campos son aulas pequeñas donde a veces hay hasta 35, 40 alumnos de los tres en secundaria, primero, segundo y tercero de secundaria están en un aula chiquita. Tenemos que ver la manera de atenderlos, de ver de qué forma van a trabajar. En mi caso, otra deficiencia que vemos nosotros es el apoyo de los padres. Muchas veces hacemos reuniones o les mandamos un recado para que vengan a atender alguna situación de sus hijos y ellos exponen que ellos vienen a trabajar, no vienen a ver situaciones de escuela, que muchas veces mandan a los niños porque el campo los obliga, de que no los pueden dejar en sus cuartos, de que tienen que estar en guardería y de ahí mismo de la guardería los llevan a la escuela. Entonces son situaciones que afectan nuestro desempeño, porque de nada sirve que uno como docente ponga todo el esfuerzo si en casa no te van a apoyar. A veces tú trabajas, pero el papá lo que tú trabajaste lo echa para atrás. Ahora con la situación de la pandemia fue una gran barrera para todos, sobre todo para lo que fue la niñez migrante. ¿Por qué? Porque tenemos albergues o campamentos donde no hay una señal de internet, no hay una señal para un teléfono. Entonces el mandar tareas como solicitaba a veces la secretaría era difícil para nosotros. El decir, hoy van a hacer esta actividad, cuando a los papás están trabajando, no les llega la señal, no saben qué es lo que iban a hacer. Algunos campamentos y algunos maestros optamos la opción de hacer cuadernillos y entregarlos. Pero igual era cuestión de que a las 2 de la mañana, cuando los papás tenían señal, nos mandaban las evidencias de los trabajos. Hay veces que el teléfono se volvía loco sonando y pues ni modo, es un trabajo que los que estamos aquí lo hacemos porque nos gusta y le tenemos amor, no solamente a nuestra profesión, sino a esos niños que aparte de carecer de aprendizajes o de conocimientos, carecen de lo más importante, del amor. Porque son niños que
a las 5 o 6 de la mañana entran a una guardería, salen a las 6, 7 de la tarde y los papás llegan haciendo comida, lavando, y a ellos los dejan por un lado. Hacer dejarles una tarea para que la hagan en casa es algo imposible porque no la realizan, por la falta de tiempo. Es comprensible, entender también a las mamás que llegan de trabajar y tienen que lavar, tienen que hacer comida. Entonces son situaciones que afectan la educación, el aprendizaje de los niños, no solamente en preescolar, sino inicial, primaria, secundaria. Todo las memorias de la maestra Lidia, del profesor Carlos, viene a dar lo que uno día a día tiene que atender o se tiene que enfrentar en nuestras aulas. También considero yo que es también empezar por las escuelas formadoras, que a veces no nos preparan para ir a dar clases a una comunidad rural. En las escuelas en las que nos formamos nos dicen, vas a salir a un jardín, a un kinder muy bonito y todo eso, y nos hacemos una idea errónea. Cuando nos vamos a una comunidad rural, a veces los docentes nos bloqueamos, porque tenemos que, no solamente son las instalaciones, a veces batallamos para entrar a esas escuelas. Yo lo digo porque a mí me ha tocado caminar 1 kilómetro cuando no hay cómo meternos a los campamentos o no hay un raite, como luego decimos, caminar para poder llegar. Y son muchas cosas que no acabaríamos de decir, las experiencias o las cosas que afectan la educación tanto en Sinaloa como en muchos estados. Gracias. En materia de políticas públicas, en el foro, la UNICEF recomendó enfocarse en el seguimiento de las trayectorias educativas y que para ello es indispensable contar con un sistema de información homologado. CONAFE, por su parte, consideró como urgente impulsar y promover los centros de integración del migrante y fomentar el trabajo interinstitucional. ¿Cómo articular la atención educativa de esa población y garantizar el derecho constitucional a recibir una educación de calidad? Yo los animo a entrar en una conversación de la que podamos escuchar sus reflexiones, empezando con la de Francisco Miranda. Muchas gracias. Escuchando el testimonio de la maestra Zaira, conecta muy bien con lo que las memorias expresan como experiencia de los docentes. Y quiero recuperarlo porque creo que la reflexión sobre el tema de la atención a esta población en materia de política pública tiene que partir de estas experiencias, ¿no? Yo les había comentado que esta población es la población donde convergen muchas desigualdades. Y eso me parece que es un punto muy importante. Ya aquí se ha mencionado, no solamente son las carencias educativas, también son temas de orden social, económico, hay problemas también de desigualdad de género, hay temas incluso hasta de racismo implícitos en todo este proceso. Y eso me parece que es un punto muy importante que hay que tomar en cuenta porque no es cualquier población, es una población que aparte de su problema de migración expresa una gran convergencia de desigualdades y eso nos parece central en todo diseño de política pública. Es muy importante saber de qué población estamos hablando. La literatura ha venido planteando varias ideas, una de ellas es la interseccionalidad. Es tanta el conjunto de desigualdades que hay que pensarlas ya no solo de manera transversal, sino de manera articulada, y eso me parece que es un tema central. En segundo lugar, quisiera yo referirme a esta problemática que la maestra Zaira nos describe muy bien, porque la tarea que hacen los docentes es la verdad extraordinaria, es una tarea educativa, pero no solamente educativa, es social y hasta emocional.
O sea, es una tarea verdaderamente sorprendente lo que se plantea en este foro del cual estamos hablando. Son muy ricas las experiencias de todo lo que hacen los docentes en las adecuaciones curriculares, cómo usan material educativo de manera muy creativa, cómo usan los contextos de los propios niños para fortalecer, justamente para tratar de evitar esta interrupción que a veces hay, ¿no?, en el proceso educativo. Algunos autores han llamado a esto, y quisiera colocarlo en la mesa, una pedagogía de la vulnerabilidad. Y eso nos parece muy interesante porque realmente esto es una pedagogía de la vulnerabilidad que tiene una riqueza extraordinaria. Y creo que el tema central es cómo esta pedagogía de la vulnerabilidad se vuelve una política pública en contra de la vulnerabilidad de esta población migrante. Me parece que esto es donde tenemos un gran tema, insisto, para pasar de la experiencia que viven las y los docentes de todos los espacios donde se genera este problema a un tema de política pública en su expresión nacional, pero también en sus expresiones estatales. Nosotros tenemos sistematizados opiniones y propuestas que nos han hecho varios responsables de política educativa, tanto de CONAFE como la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural, Bilingüe. Tenemos también tu testimonio, ¿verdad?, como de la propia gente de CONAFE, y hay 4 cosas que me parece que necesitamos fortalecer. Y quiero referirme muy rápidamente a ello, considerando lo que, digamos, el esquema de política pública más convencional requiere. Dice la literatura que no existe política pública si no hay información. Como aquí lo hemos observado, la información que tenemos ya es insuficiente. Se necesita actualizar esa información, se necesita mejorar nuestros diagnósticos. Si no fortalecemos la información y si no fortalecemos nuestros diagnósticos, no hay política pública posible porque vamos a dar tiros de escopeta y lo que necesitamos es tener más precisión en las acciones y en las intervenciones que se plantean. Segundo planteamiento, dice que no hay política pública que no esté regulada por normas legales o que no se inserte en un marco legal. Tenemos una legalidad de derechos muy importante en el país, pero no tenemos expresiones operativas, directrices específicas y lineamientos que permitan definir una ruta muy clara de atención y sobre todo de coordinación entre los distintos actores o agentes educativos, no solamente los responsables de la política. En Sinaloa hay un magnífico ejemplo de un actor que es muy importante, que es el empresariado agrícola, y particularmente el rol que juegan las trabajadoras sociales, como fuente incluso de información y de canalización de las acciones que hace la autoridad educativa en esa materia. Entonces, también ahí creemos que necesitamos insistir y realizar acciones puntuales. Uno tercero que creo que es muy importante es que no existe ninguna política pública si no hay contraparte económica. Una política sin partida presupuestaria es una declaración de principios. La maestra fue muy elocuente en señalar que el programa presupuestal que se tenía hacia, creo, el 2020, en el 2021, este año quedó con 0 pesos, ¿no? Y es lamentable porque esa política de atención educativa a la población escolar migrante tiene ejes muy importantes que responden a muchas de las problemáticas que ustedes están señalando. Me da gusto en el planteamiento que hemos visto de impulsar este nuevo marco curricular por parte de la Secretaría de Educación Pública, aparece como una de las estrategias nacionales. Ojalá que haya recursos disponibles para que, insisto, esto no sea una declaración de principios
y que haya realmente fuerza institucional para atender estas grandes necesidades que se tienen. Y por último, no hay ninguna política si no existe una autoridad responsable de darle consistencia, ¿no? Y aquí tenemos otro gran tema, el planteamiento que ha hecho la UNICEF de poder desarrollar estas, ¿cómo le llama?, trazabilidad de las trayectorias educativas, tiene que ver con un acto de coordinación interinstitucional. Y ahí tenemos un gran tema que ya tenemos muchos años discutiendo y que sigue siendo parte de una agenda pendiente, que es el sistema de información homologado. Porque cada autoridad tiene su propio subsistema, no lo hemos podido articular, entiendo que la UNICEF está haciendo trabajos en ese sentido, pero además se trata de un sistema de información que ya no solamente es el registro, sino del proceso mismo de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que vamos a tener un enorme reto, porque tiene que ver con la capacidad de diagnosticar, la capacidad incluso de identificar esas trayectorias, y que incluso va a plantear la necesidad de que las entidades de origen se coordinen con las entidades de recepción, que eso es un tema importantísimo. O sea, si no generamos ese esquema de comunicación, de flujo de información y de decisiones articuladas, creemos que vamos a tener un gran vacío en este proceso. Yo lo dejaría con este planteamiento. Escuchemos la reflexión del doctor Florencio Posadas. Bueno, aquí se han planteado en las últimas intervenciones dos grandes temas que tienen que ver con la experiencia pedagógica y con las políticas públicas y el caso de Chiapas, ¿no? Entonces me voy a referir más que nada al caso de Chiapas, aunque voy a tocar finalmente el de las políticas públicas. En primer lugar, señalar que en el contexto chiapaneco, como el michoacano, que también viene en la memoria, el de Michoacán, por tratarse de zonas agrícolas donde hay un mundo jornalero agrícola, familia jornalera agrícola migrante, son más parecidos al de Sinaloa, o el de Sinaloa es más parecido a la experiencia michoacana, ¿no?, y a la chiapaneca. Son cortadores de café, aunque son de origen internacional, ¿no?, sobre todo del norte centroamericano. Creo que desde el punto de vista pedagógico constituye un ejemplo admirable, además del de Veracruz, de cómo los maestros y maestras que trabajan entre la población migrante enfrentan múltiples problemas para cumplir con la tarea docente desde el punto de vista pedagógico. Sin embargo, habría que hacer mención que algunos problemas son estrictamente pedagógicos, que tienen que ver con el proceso de enseñanza, aprendizaje, y otros trascienden lo pedagógico, ¿no?, y se incrustan en el terreno de la política educativa o de la política pública más general. Algunos problemas como el de la movilidad, el de la lengua de origen, el rezago cognitivo y la desnutrición trascienden la tarea propiamente pedagógica. ¿Por qué digo esto? Porque la movilidad, que es característica de la familia y del jornalero agrícola migrante, tiene que ver con las características propias de la agricultura y del jornalero agrícola migrante, incluida la familia. Mientras que el idioma o el lenguaje de origen, el rezago cognitivo y la desnutrición nos remite al tema de las políticas públicas adecuadas o inadecuadas.
El problema de la desnutrición, quiero hacer énfasis en este problema, está relacionado directamente con la insuficiencia del salario jornalero. Ya no se diga para alimentarse, sino para resolver sus carencias en materia de educación o en materia de salud o de vivienda, entre otras. Sin resolver este problema, pues la familia jornalera agrícola y el jornalero agrícola pues se encuentran atrapados en una especie de jaula de hierro, ¿no?, que los mantiene atrapados entre los diferentes escalones de la pobreza y de la pobreza extrema. Déjenme ilustrar este problema ya no con mis palabras, sino con las de dos protagonistas sociales, tanto de Guerrero como de Sinaloa. Crescencio Flores, el que seguramente conoce muy bien el doctor Celso, representante del Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña, la Tlachinola, entrevistado o al que entrevisté en la Casa del Migrante en Tlapa, Guerrero, en noviembre de 2014, precisaba, dice, allá en los campos agrícolas de Sinaloa, lo que pagan es poco, 116 pesos en 2014. La familia compra un paquete de maseca, unos 3 kilos de frijoles, 1 kilo de chile o cosas así, que ellos pues ven si les alcanza. Si comen carne, pues rara vez la comen, cada mes, cada 2 meses. O sea, ellos ven pues qué quieren. Ahora sí porque no alcanza, por ejemplo, para vestir a los niños, tanto como a esas personas directamente y a su familia. Y en ese mismo sentido, aquí en Sinaloa, Fernando Villagómez, secretario general de la Ciudad Democrática, al que entrevisté en Culiacán, Sinaloa, en agosto de 2015, subrayaba, pensar que un obrero agrícola tenga una canasta básica, ni en sueño, pues con ese salario se necesitan arriba de 3 salarios mínimos, nada más para no morirse de hambre. Pero no solo es la canasta básica, está, como se leía anteriormente, el problema de la educación, el vestuario, salud, etcétera. Y en realidad ese salario no alcanza ni para lo más mínimo. Es un sueño guajiro pensar que exista canasta básica para un obrero agrícola. Ese es el origen en buena medida de la desnutrición de la familia jornalera agrícola, que no tiene problemas de obesidad, tiene problemas de desnutrición. Y el profesor pues resuelve este problema, pero desde el punto de vista estrictamente pedagógico, que le permite, para enfrentar este problema, pues atenerse a los tiempos que tiene tanto el padre y la madre, ¿no?, porque se mueven constantemente, ¿no? Le pedimos ahora al doctor Celso Ortiz su reflexión. Sí, gracias. Creo que la política pública para este sector tiene que empezar de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. ¿Por qué lo digo? Si nosotros no tenemos un registro exacto de cuánta población jornalera hay en México o cuánta está en movilidad, va a ser difícil saber cuántos niños acompañan a las familias, ¿sí? Ya lo mencionó el doctor Florencio, el Paja, era la única, sí tenía sus asegúnes, pero era la única encuesta que se realizaba, porque hacer una encuesta nacional o estatal se requieren de muchos recursos. Nosotros como investigadores, o yo como investigador, hago encuestas muy focalizadas, ¿no? No es que no sean importantes, pero no tienen una representatividad muy amplia, ¿no?, porque se necesita recursos. Actualmente la política, yo dije, ¿por qué se desapareció el Paja? Bueno,
corrupción y todo tal, ¿no? Pero yo digo que los jornaleros agrícolas no deberían de ser parte de la consigna que todo es corrupto. Se tendría que atender, se tendría que hacer un censo específico de la población jornalera y ahí nos va a salir cuántos niños son, etcétera. Pero hay un error en la política, que se piensa que, y lo digo, se piensa que con el programa de Sembrando Vida vas a frenar totalmente la migración. No, en parte sí y en parte no. ¿Por qué? Si uno va a la montaña de Guerrero, las tierras están deforestadas. Muchos de los jornaleros ya no tienen ni acceso a la tierra, porque lo han venido durante el tiempo. Entonces, ellos no tienen acceso a estos programas. Muchos de los jornaleros no tienen un acta de nacimiento, mucho menos una credencial de elector. No entran en esos programas. Es una gran cantidad de población. Ahora, lo que mencionaba el doctor Francisco, yo creo que la política pública sí tiene que ser entre estados receptores y expulsores. Como lo menciona una de las aquí exponentes, la doctora María Méndez Puga, que es importante esa vinculación entre ambos estados, tanto expulsores como receptores, para llevar a cabo una política pública acerca para este sector de la población. Otro, creo que también se discutió mucho en el documento de las memorias, qué pedagogías llevar a cabo con esa población. Ya lo mencionó la maestra Zaira, que a veces los planes y programas los tienes que modificar al contexto, a los aprendizajes que necesitan los niños. Ya se hablaba aquí que son entre 250 a 300 mil niños y niñas, adolescentes y jóvenes jornaleros. Entonces tendría que hacer, yo creo, no sé, desde la UPN o desde la propia CEPIC, etcétera, así como existe un subsistema de universidades interculturales para atender a población indígena, marginal, etcétera, se tendría que hacer eso, porque también en las diferentes normales o los que ingresan a este tipo de programas no están o no estamos suficientemente capacitados para trabajar con esa población, con esa gran diversidad. Como lo decía el documento, muchas veces se piensa que egresar, ¿no?, como profesor o maestro de primaria, vas a ir a una aula con todas, se puede decir, las comodidades, ¿no? Cuando eso es una realidad que no es así, y más en este sector de la población, que sí hay empresarios que han hecho esfuerzos por mejorar las aulas, inclusive ellos han contratado a los maestros, etcétera, pero hay muchísimas que no, que quedan fuera, ¿no? Principalmente son los agricultores que no están afiliados a ninguna confederación. Y les comento, o sea, Elota, Escuinapa, o sea, allá va uno y parece que llegó a los 80s. Digo, yo a los 80s no conocía, fue a partir del 2000, pero lo que leo, las narrativas, ¿no? Los niños en el surco, si van a un albergue les cobran 20 pesos por hijo, muchos de ellos tienen 4 o 5 hijos, ya son 100 pesos, ¿no? Entonces ya no tienen acceso a eso. Entonces yo creo que la política pública tiene que ser, como lo marca aquí la doctora María Méndez Puga, entre otras pedagogías que es muy interesantes, ¿no? Yo recuerdo que hace, creo que algo así como 8 años, 9, aquí en la misma CEPIC, nos invitaron a la universidad a trabajar el primer año para secundaria migrante, para jornaleros migrantes, aquí en Sinaloa. Iba muy bien porque se estaba pensando hacerlo por módulos, pero los aprendizajes esperados fueran de las necesidades del contexto de los niños, porque también es algo que se tiene que discutir. O sea, a veces no puedes, o no es que los excluyas esto,
Pero ¿qué tanto, y termino con esta reflexión también, si de por sí, yo que estoy en una universidad indígena o intercultural, ¿qué tanto le sirve a un alumno los planes y programas establecidos desde la federación para su trayectoria de vida? Más esta población de niños y niñas jornaleros, ¿qué tanto es acorde a lo que ellos viven en su trayectoria de vida? Termino con esto. Gracias. Ahora le pedimos a Maritini González si nos da su reflexión, por favor. Gracias. En primera instancia, discutir el tema pedagógico, académico, justo al revisar el plan 2022, casi lo leía y yo decía, es que migrantes es esto. Para dar algo de contexto, el plan 2022 desde mi perspectiva y desde lo que hay hasta ahorita y desde el poco, la experiencia que tengo en diseño curricular, le está dando toda la confianza al docente. Le está dando toda la confianza al docente y está poniendo sobre la mesa la equidad, pues todo esto, la equidad, la inclusión y el adaptarse al contexto, ¿no? Yo creo que esto como política pública en cuanto a lo académico es muy relevante. No le podemos pedir, lo decía al principio, y lo dicen las memorias también, a un maestro que cumpla con todo un plan con todo un plan académico, con todo un programa que se escribió desde un escritorio, desde una forma central. Y lo digo y lo critico desde el punto que yo estuve en la situación de generar un plan de programa, un plan de trabajo académico para todo el país y que pues es algo que no funciona. Es algo que no puede caber en todos los contextos. Como nos platicaba la maestra Zaida, a final de cuentas uno como docente hace lo que puede con lo que tiene. Y creo que el plan 2022 es un muy buen acercamiento para lograr esto y para darle la libertad que el maestro migrante pues siempre ha ejercido porque no tiene de otra. ¿Sí? Porque es adaptarte a las necesidades, al contexto de los estudiantes. Yo creo que la ejecución de este plan tendrá que ser importante, se tendrá que pensar bien, se tendrá que cuestionar y preguntarle a los docentes, a quienes a final de cuentas están ahí. El otro tema que veo importante también, y me disculpo porque tal vez utilice expresiones fuertes, pero sí tiene que haber una unidad y un entendimiento por parte de todas las autoridades. Cuando uno se mete al campo de la educación, se mete con toda la pasión y se mete con todo lo que se puede, ¿no? Pero también cuando entras en una dimensión donde los niños no van a la escuela porque hay una balacera, cuando entras a una dimensión donde los niños no van a la escuela porque producen más en el campo, cuando vas cuando entras en esta situación donde las niñas de cierta edad ya no van a la secundaria porque tienen obligaciones en el hogar, y peor aún porque al caminar un kilómetro para nosotros no es nada, pero 1 kilómetro para una niña en un campo es la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, por eso tenemos que, creo, poner mucha atención
Y cuando digo que entramos con pasión a esto, es verdad. Sin embargo, no se le puede dejar el acceso a la educación, el derecho a los niños y niñas y jóvenes de acceder a la educación solamente a la Secretaría de Educación Pública, solamente al ámbito de la educación, cuando hay todo este contexto donde voy a poner Villa Juárez. Es que se habla mucho de Villa Juárez y es muy relevante por el tema y por la cantidad de personas que hay ahí, pero Sinaloa tiene más Villa Juárez. Está Escuinapa, como lo decían, al norte está Constancia, y si buscamos en el mapa, en el satelital, la lógica te dice que donde haya espacio sembrado hay niños que necesitan educación. El tema es cómo los vamos a encontrar y cómo como gobierno, como política pública, tendremos que atacar este problema desde todos los ámbitos, no nomás desde el ámbito educativo, desde el ámbito de seguridad. Comentábamos también que nuestros aliados, los campos agrícolas, pues es muy bueno cuando exportamos a Estados Unidos, porque, perdón, pero ellos están más preocupados por los niños que nosotros. ¿Por qué? Porque tienen miedo a una multa, porque tienen miedo a ciertas cosas, ¿no? Entonces, eso es una ventaja para nosotros porque ellos sí están bien cuidados. El tema es los asentamientos donde no sabemos qué es lo que pasa, cuántos son, y se necesitan datos, eso es definitivo para generar la política. Pero mientras esos datos se generan, pues tenemos a todos los alumnos de la maestra Zaida, tenemos a todos los alumnos de migrantes, y más aún tenemos todas esas personas en edad escolar que no sabemos dónde están y que no las podemos ubicar, que no tienen acceso a un maestro que se preocupe por ellos, a una trabajadora social, a alguno de los investigadores que tenemos aquí. Entonces creo que es importante en cuanto a política pública el organizarnos, sí, en rastrear de dónde vienen, hacia dónde van, cuándo van a volver, cómo seguirles brindando educación, pero también tenemos que garantizar los derechos humanos de estas personas desde todos los ámbitos, no nada más desde el ámbito educativo. Muchas gracias. Le pedimos a Zaida que nos comente desde el aula qué piensa ella que hace falta para hacer realidad las distintas políticas públicas que se han elaborado en el tema. Considero que los políticos deberían de ir a visitar las aulas, que vivan lo que vivimos, el recorrido que a veces dan los maestros, porque como dice la compañera Maritrini, es muy bonito hacer un programa, un proyecto desde una mesa, cuando la realidad de las aulas, de los campos de los niños es otra. Centrar lo más posible a la realidad que tienen los alumnos, que tienen los docentes. Habemos maestros que, como ya les comenté, caminan mucho, que tienen que pagar taxis para poder entrar a un campamento, que dejan no solamente su pasión, sino también lo que ganan. Entonces, pienso yo que sí, el gobierno trata de dar lo mejor sobre la educación, pero hay que enfrentarse a la realidad, no maquillar cosas que realmente no están pasando. Tienen que enfocarse en las necesidades de los alumnos,
en las necesidades que tienen los pocos meses, los pocos días, porque hay niños que duran días en un campamento. Y ver la manera de apoyarlos, porque hay niños que nunca terminan un ciclo. Hay niños que visitan tantas escuelas, pero de ninguna reciben una boleta. Porque empiezan en una y terminan en otra, pero nunca terminaron el ciclo en una. Y en ese ir y venir se pierden las evaluaciones, se pierden los documentos y al final de cuentas pues terminan sin un documento que avalen que estudiaron. Tendríamos que revisar todos esos puntos para ver la manera de apoyar a cada uno de nuestros alumnos. Porque es muy bonito decir, como dice la ingeniera, el nuevo plan y programas, yo también lo he leído. Espero que realmente se cumpla muchas de las opciones o estrategias que vienen ahí, porque sería una manera de favorecer mucho a los alumnos migrantes. Sería. Gracias. Ya vamos a cerrar esta conversación y les vamos a pedir sus conclusiones, que nos hagan sus conclusiones en 2 minutos. Y empezamos con Maritrini. Gracias, yo creo que me adelanté a las conclusiones, ¿no? Pero creo que es importante ver este tema, ¿no? Diagnosticarlo y ver a qué nos estamos enfrentando realmente. Todos los funcionarios con los que he platicado, sea CONAFE, sea algún director de una escuela migrante, aquí el compañero, dicen, tenemos unos datos, pero nosotros sospechamos que son mucho más. ¿Sí? Entonces creo que eso es importante desde el punto de la administración pública también, de cómo se van a ejercer los recursos y de quién va a ser beneficiado de esto. Otro tema es infraestructura. Desafortunadamente, el programa de migrantes es un programa compensatorio, le llaman, que compensa la educación regular. Tenemos comunidades no sensibilizadas, donde los maestros migrantes, los jóvenes migrantes, no les dan acceso a un aula regular, aunque esté cerca, aunque del campo los lleven en un camioncito. Entonces hay que tenemos que visibilizarlo, creo que es importante en ese tema del diagnóstico, de saber cuánto visibilizarlo, sensibilizar a la comunidad, sensibilizar a las autoridades educativas y no nomás migrantes. El tema no puede ser nada más para los maestros y pues para la coordinadora que tiene un universo muy pequeño, ¿no? Tiene que ser un trabajo de comunidad. Entonces, en ese sentido va a ser difícil, va a tomar tiempo, pero tiene que ser al mismo tiempo que se tiene la problemática. Yo creo que es importante diagnosticar, es importante conocer, pero no nos podemos esperar a tener toda la información para implementar políticas públicas, para resolver el problema y resolverlo mágicamente. No podemos esperar como educación porque estos jóvenes no pueden esperar. La pandemia fue la excusa perfecta para algunos padres, algunos alumnos que no asistían a clases. ¿Y qué va a pasar en 5, 6, 7 años con estos muchachos que no han asistido a la escuela, que no tienen un ejemplo, bueno, lo peor es que tienen ejemplos que no van con una vida digna? Y eso es lo preocupante. Eso es lo que creo yo que hay que poner atención.
se tiene que hacer todo el trabajo técnico, todo el trabajo teórico, pero creo que hay una urgencia de atender el problema ya. Florencio Posadas, por favor, sus conclusiones. Sí, dentro de esas conclusiones, yo quisiera referirme brevemente en esta parte final el planteamiento que hace la doctora Ana María en base al contexto michoacano. Ella, en relación con la experiencia pedagógica, ¿no?, las políticas educativas y las políticas públicas planteadas de manera general, ella considera, y en eso coincido con ella, pues que hace falta una coordinación interinstitucional. Las diferentes instituciones educativas, las que desaparecen y las de nueva creación, pues debe de haber cierta coordinación antes de que desaparezca la anterior, o si desapareció, retomarlo lo mejor de ellas. No es posible que, por ejemplo, en el caso de Michoacán, pero también sería válida para múltiples estados, incluido el nuestro, en un programa anterior se otorguen a los niños y niñas y adolescentes y jóvenes en edad de estudiar en los diferentes niveles y grados, mochilas, útiles escolares, desayunos escolares, uniformes, ¿no? Y en cuanto este organismo desaparece y se crea otro, desaparecen. O sea, esas cosas afectan de manera muy drástica, ¿no?, el proceso propiamente de enseñanza y de aprendizaje. Los maestros hacen milagros, ¿no?, los maestros y las maestras en las zonas rurales o en las zonas marginales o en las zonas poco pobladas, ¿no? Tradicionalmente se ha hecho un gran reconocimiento demagógico a los maestros y a las maestras, que muchas veces, además de la labor pedagógica, tienen que enfrentar múltiples problemas, ¿no?, al cacique político, al cura conservador, a la delincuencia organizada, ¿no? Y de todas maneras, de alguna manera resuelven estos retos, estos desafíos, se plantean estrategias viables, no utópicas. Pero hay un terreno delicado, el terreno de las políticas educativas y públicas, pues que es necesario abordar de manera seria. Por eso, interpretando, y con eso voy a concluir, a la doctora Ana María Méndez, diríamos que a la población jornalera, agrícola, migrante y especialmente a la indígena, efectivamente les ha sido conculcado el derecho a la educación pública, laica y gratuita, y seguirá siéndolo si no se armonizan comunidades de origen y destino, como señalaba el doctor Celso, y si no logramos la coordinación interinstitucional que brinde la oportunidad de llegar al aula y no solo al surco de trabajo. Digámoslo con palabras de Paulo Freire, el gran pedagogo, y con eso concluyo. Cuanto más pienso en la práctica educativa y reconozco la responsabilidad que ella nos exige, más me convenzo de nuestro deber de luchar para que ella sea realmente respetada. Si no somos tratados con dignidad y decencia por la administración privada o pública de la educación,
es difícil que se concrete el respeto que como maestros debemos a los educandos. Escuchamos las conclusiones de Zaida. Maestra. Pues me da mucho gusto el ver que se estén preocupando por lo que es la educación y la atención a niños migrantes, porque antes no se hacía, antes no se tenía en cuenta todo esto. Esperemos que las memorias que leímos y lo que ahorita compartimos sea de gran ayuda para mejorar esa educación. Que sea algo que dé un inicio a la política para enfocarse en cómo resolver o apoyar las diversas necesidades que tenemos en los diferentes estados, no nada más aquí. Hablando de educación, de inseguridad, que son cosas que afectan muchísimo a nuestros niños. ¿Qué más? Pues que se genere un aprendizaje de todo esto para muchas personas. La verdad, como decía, yo aprendí mucho de las memorias de los maestros, porque realmente a veces uno como docente piensa que solamente vive eso, que solamente aquí pasa eso, y al leer las experiencias de ellos me pude dar cuenta que en estados donde pensaba yo que venían los niños de allá para acá, también se da ese tipo de problemáticas. Pues seguir trabajando para la educación de nuestros alumnos. Maestro Celso, sus conclusiones. Sí, yo veo con mucha preocupación lo que está pasando ahorita a nivel nacional en cuanto a investigación. Más con CONACYT. Cuando empezó este sexenio, cambió CONACYT y mencionó programas nacionales estratégicos para solucionar diferentes problemas. Uno de ellos era migración y movilidad, movilidad y derechos humanos. Ahí específicamente decía que se iba a atender las diferentes problemáticas de los jornaleros agrícolas. Por primera vez se ponía de esa manera. Yo cuando lo vi dije, esto es excelente, porque hacer investigación con este sector es muy poco quien lo financie, porque no es redituable. Es más redituable cuando haces migración internacional. Ahí sí. De 12 programas que se evaluaron, había uno que con un equipo de un colega de la de Morelos lo encabezaba, y un equipo multidisciplinario grande estaba, y ya casi decían que estaba el financiamiento. Era sobre vectores de salud en población asentada en Miguel Alemán, y no quedó. ¿Qué fue lo que pasó? Y entiendo, al gobierno y a CONACYT en estos momentos le interesan más las violencias estructurales. 9 proyectos se financiaron, 2 de migración a Estados Unidos y 1 de retorno de niños en Sonora. Entonces eso es preocupante, porque este sector nuevamente se invisibiliza. Pero también hay una gran oportunidad. No tenemos que esperar a que venga de arriba. El señor gobernador Rocha Moya conoce bien la problemática, porque es uno de los que ha escrito sobre la población jornalera, tomate amargo. Entonces hay que aprovechar, y estos espacios, el cual agradezco, que se abran y poder dialogar. Acordarnos que hace unos meses, por un incidente que pasó con una niña allá, creo que fue en Las Palmas, ¿no fue Villa Juárez? ¿Sí? Entonces, ahí el gobierno voltea y dice, vamos a hacer
este programa de Transformando Comunidades. Yo he ido a la Secretaría de Bienestar y no está en Palacio, que está por el campo de béisbol, etcétera, y no encuentro a nadie. Entonces, ¿a qué voy? Como política pública, y qué bueno que estamos en este espacio, y que la CEPID o desde aquí sea quien encabece o quien junte a los demás actores y analizar la problemática, no nada más educativa, sino lo que acontece con toda esta población asentada, migrante, ¿sí? Y que se convoque a funcionarios públicos, académicos y organizaciones de la sociedad civil, no solo de Sinaloa, sino de los estados expulsores. Y creo que eso nos daría un diagnóstico o una radiografía más completa de la problemática, porque decimos lo educativo no está aislado de lo laboral, ya lo decía el doctor Florencio Posadas, no está aislado de los derechos humanos. Y si realmente nosotros queremos empezar un cambio y lo veamos a corto, mediano, largo plazo, tendríamos que convocar de esa manera para poder analizar esta problemática más a fondo. Gracias. Pues finalmente las conclusiones de Francisco Miranda. Muchas gracias. La verdad es que la primera conclusión, maestro Florentino, es que este quizá debe ser el segundo capítulo de las memorias sobre el tema de migrantes, porque me parece que mientras más lo visibilicemos el problema, podemos avanzar muchísimo más en la atención del problema. La verdad es que ustedes saben que en el marco post-pandemia, la hipótesis que todo el mundo sostiene es que nuestro sistema tenía ya desigualdades muy fuertes y que la probabilidad de que estas desigualdades se hayan acentuado por el efecto de la pandemia es enorme. Y los datos que estamos recopilando en materia de abandono escolar y en materia de aprendizaje ya nos mandan señales de que sí hubo un impacto fuerte. La gran pregunta que uno se hace, si esto que nos está costando trabajo para esquemas o escuelas regulares, mi primer planteamiento de interrogación es ¿qué habrá pasado con esta población migrante? Es probablemente sostenible la hipótesis de que los problemas se acentuaron. ¿Cuánto más se acentuaron y con qué intensidad? Creo que es un reto que tenemos que afrontar. Yo la verdad de la conversación que tuvimos anoté 7 puntos que pudieran ser como una puesta de agenda de política en esta materia. Creo que un tema que es muy importante y creo que aquí hubo acuerdo de que necesitamos que la atención a esta población no solamente sea educativa. Sí necesitamos política educativa, pero además necesitamos acompañarla de otras políticas, más sociales, más de bienestar, y eso me parece que es un tema que debemos subrayar. Tenemos que avanzar hacia una política integral de atención a esta población agrícola migrante. Otro punto segundo que se planteó es que tenemos acuerdo en que tenemos que mejorar y fortalecer los diagnósticos y los sistemas de información. Eso parece también una tarea urgente, porque si no sabemos quiénes son, cuántos son, cómo están, y más aún ahora el tamaño de la pedrada del impacto del COVID, no vamos a poder avanzar, creo, adecuadamente. Tercer lugar, creo que hay que señalarlo, necesitamos gasto público en la materia. Y gasto que por lo menos plantea, por lo que escuchamos, 3 ámbitos centrales. 1, la infraestructura de los servicios educativos. 2, los contenidos curriculares, ciertamente. Y 3, que no es menor, no solamente un tema de formación docente, también creo que hay un tema pendiente de condiciones laborales de los docentes. Eso también nos parece, y los diagnósticos que se han venido haciendo lo han subrayado, la condición docente y la condición laboral de los docentes, que nos parece también que es un tema que hay que
ir atendiendo. Un cuarto punto que también se señaló es la coordinación interinstitucional, y yo agregaría esto que también creo que se subrayó reiteradamente, la coordinación interestatal entre entidades de origen, de donde sale la población, y entidades receptoras de esta población. Esa comunicación y esta puesta de acuerdo parece que es fundamental para una política de atención a esta población. Y agregaría 3 puntos más que aquí a lo mejor no se señalaron y que aparecen en esta memoria de la cual estábamos hablando. Las redes de apoyo y de acompañamiento. Hay experiencias también importantes que pueden jugar un rol muy importante, estas redes de apoyo social y de acompañamiento, incluso de apoyo especializado, que también requieren mucho estas niñas y niños. Otro punto que aquí sí se mencionó y que valdría la pena tener muy claro es cómo vamos a ir involucrando cada vez más y mejor a los padres de familia, reconociendo sus restricciones. No le podemos cargar más la mano a los padres de familia, pero sí habría que buscar la manera de irlos involucrando en este proceso. Y un punto que particularmente para Sinaloa es importante, y yo quiero señalar que lo que pasa en Sinaloa va a ser muy importante de lo que pasa en el país, por la experiencia que tiene, el esfuerzo que ha hecho y la magnitud de la población que atiende, que es la vinculación con el sector empresarial, incluso yo diría con la sociedad civil, que puede coadyuvar en este intento de generar una política integral para esta población agrícola migrante. Muchas gracias. Pues muchas gracias. A nombre de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, agradezco a quienes nos acompañaron en esta conversación su participación y reitero nuestro agradecimiento al Gobierno de Sinaloa, al Gobernador Rocha, a la Secretaría de Educación Pública, a la señora secretaria y muy particularmente al doctor Rodrigo López Zavala. Rodrigo, que es además de subsecretario de esta secretaría, es consejero ciudadano de Mejoredu, lo era antes de ser subsecretario. Gracias, maestro, por tu apoyo. Sin tu apoyo, las cosas del día de hoy no hubieran pasado. Muchas gracias a todos. Buenos días. Gobierno de México.